Hola, queridos y queridas, ¿cómo están? ¿Cómo les va con los otros videos que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de la serie de percepción? Porque estamos en el espacio Conciencia, un momento para saber, reflexionar y actuar. Recordemos que el doctor Luis Jiménez y yo, Josefa Galván, hemos estado conversando acerca de estos contenidos con un enfoque científico, fundamentación neurocientífica, para que ustedes cada día vayan conociendo más su interior, vayan entendiendo por qué son como son, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué algunas cosas nos afectan más que otras, por qué podemos hacer más unas cosas que otras, y que no tiene que ver con que sean debilidades. Hay zonas en nuestro cerebro que no han sido estimuladas, pero las podemos estimular si queremos, si es que hace falta. No es obligado que nosotros tengamos que desarrollar todas las inteligencias o todas las habilidades. No, porque si no, imagínense, seríamos como robots. Y no se trata de eso, somos seres humanos que importa lo que nos está ocurriendo dentro y que esto es cambiante. Las ciencias nos han mostrado, las neurociencias, las investigaciones nos han mostrado muchas cosas acerca de genética, acerca de la plasticidad de nuestro cerebro, acerca de la simetría y de esas capacidades que tenemos como seres humanos. Y uno de los temas que hoy nos convoca es hablar de otra de las inteligencias que propone el doctor Howard Gardner y que es una de las agregadas posteriormente, que es la inteligencia naturalista. Y bueno, ese es el tema que vamos a compartir ahora con ustedes para que se enteren un poquito más de cómo verlo desde la vida cotidiana, no como de los grandes investigadores o la gente que se considera súper experta o que son muy conocidos en los canales en los medios televisivos o en las redes sociales. Vamos a hablar de esto de manera cotidiana. Y bueno, ya saben que esta conversación con Luis, pues siempre es muy interesante y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, mi querido Luis? ¿Cómo estás? Un saludo, mi querida José, un saludo para todos los compañeros y todas las personas que nos pueden seguir viendo. Hoy hablaremos de una inteligencia la cual muchas veces es relegada, para ser sincero, pero que realmente es muy importante para la sobrevivencia. Y como especie, aparte de cualquiera de las otras que hemos hablado, es fundamental porque ella ha sido clave en la sobrevivencia del individuo, en su entorno, y aún hasta nuestros días se mantiene en esa posición. Así que para mí va a ser todo un placer aportar ejemplos y poder conversar acerca del tema. Sí, yo creo que esta inteligencia está muy vinculada con la teoría darwiniana, ¿no? De cómo vamos sobreviviendo los más aptos. Y, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, quienes tenemos un mejor sistema inmunológico que pueda responder a las demandas del entorno, a esos embates, a esos desafíos que nos ponen. Que claro, nuestra química, nuestra física, nuestra genética y demás, cómo se han ido configurando a lo largo de nuestras generaciones, tanto colectivas como familiares, los linajes, cómo vienen algunos linajes más débiles para ciertas cosas o ciertos virus o ciertos bichos o ciertas enfermedades. Y cómo el entorno va a hacer que nosotros demos una respuesta distinta. Pero no tan solo en eso, sino que también tiene que ver con cómo nos vamos adaptando, por otro lado, no nada más ante las enfermedades o la salud, sino también a los cambios climáticos, por ejemplo, que se están viviendo y que es impresionante estar en un lugar donde están a 40 grados bajo cero o estar en un lugar donde están a 40 grados de temperatura, ¿no? Correcto. Algo interesante, yo no sé cómo ahorita lo están tratando en las escuelas de psicología, o sea, en la parte de pregrado. Lo que sí puedo saber que las personas, los psicólogos, Josefa con sus alumnos de coach, o sea, debe saber cuando ya vienen generalmente con estas teorías, aunque sea las han escuchado. Cuando me llega a mí por primera vez en la carrera, me queda como una lectura opcional, ni siquiera era parte del pensum que nosotros vemos en psicología. Hablo acerca de las teorías de las inteligencias múltiples y lo tomé más como un libro de lectura de apoyo personal. Inclusive el libro lo conseguí en autoayuda, que no estoy como muy de acuerdo, pero ese no es el tema del video. Luego después, cuando voy desarrollando, veo que tiene mucha correlación con las teorías que yo había oído, leído y estudiado acerca de lo que es la sobrevivencia del más apto, la teoría darwiniana. Pero hay algo interesante. Cuando yo intento replicar o por lo menos explicarlo en los primeros seminarios
ni siquiera siendo médico, me pasó algo interesante, era que la gente asociaba naturalista con algo, no sé, con los Boy Scouts, por decir algo, los muchachos exploradores, Baden-Powell, el fundador, Sí. etcétera. Pero la gente no terminaba de entender. Eso me hizo revisarme a mí si yo realmente lo entendía y lo había concientizado. Y luego pude entender esto. La inteligencia naturalista no simplemente es la capacidad de poder sobrevivir en el ambiente, sino reconocerlo. Y les recomiendo al final, o va a aparecer al final de la serie, el video de Megasentidos, que los voy a invitar que vuelvan a esa serie, porque esta inteligencia va a unir muchos de los megasentidos que tenemos nosotros y va a producir una herramienta de adaptación. Esa herramienta nos va a permitir sobrevivir en ambientes muy hostiles como en ambientes muy propios y saber reconocer de cada ambiente qué es aquello que me puede servir, desde el olor, el sabor, el frío, los cambios de temperatura. Eso es termoalgesia, termoanestésica, por decir algo. Pero algo muy interesante es que esa habilidad es propia de nosotros como especie y la compartimos con otros mamíferos, pero nosotros la hemos adaptado. Voy a darte un ejemplo para darte el micrófono a ti. Hace unos días, no sé si tú has tenido la oportunidad cuando das algún seminario, Josefa, que te preguntan de neurociencia, ¿qué es neurociencia? Cuando das los seminarios de coach, te preguntan qué es coach, tú siempre le vas a dar un concepto. Primera vez que me hacen a mí una pregunta con otra pregunta enrevesada. Y te coloco el ejemplo, me preguntan qué es neurociencia y me dicen que es como oculto. Y yo le digo, oculto eran los assassins, que eran los asesinos de los sultanes de Arabia Saudita, y ellos eran inteligentes desde el punto de vista de la inteligencia naturalista. Y te pongo un ejemplo tan drástico. Estos hombres eran asesinos entrenados en artes ocultas para matar y proteger a un sultán, quien pagara en ese momento su precio. Estos hombres eran reconocedores de las hierbas que producían veneno, sabían cuál clima era el mejor, sabían cómo hacer mimetismo con la población de los diferentes países árabes, podían hablar sus lenguas con el mismo acento y podían hacerse pasar como cualquier servidor del sultán que iban a matar. Y eso es un tipo de inteligencia, lamentablemente usada para un fin. Moral o no, bueno, que existan o no, lo pongo en duda si se acabaron. Pero ese es el ejemplo que le doy. Ellos han sido muy popularizados con una serie de juegos que se llama Assassin's Creed. Y les recomiendo que si quieren entender la inteligencia naturalista aplicada con un fin, se lean los Assassins, que son como los ninjas, pero de Oriente, para que les den cierto gusto bélico a este tema, para que lo entiendan. Sí, tú justo ahorita que estabas comentando eso, yo pensaba en los yerberos, en los curanderos, en los astrólogos, por ejemplo, que pueden leer las constelaciones porque es parte del entorno, no nada más es flora y fauna, sino son fenómenos del exterior que las personas pueden leer, pueden entender, cosa que no es para todos, ¿no? Correcto, exactamente. Generalmente la persona con esta habilidad tiene uso o afinidad de todos sus otros megasentidos y de todas sus otras percepciones. Y luego puede sintetizar esa información, crear respuestas útiles para sobrevivir. Como tú lo dijiste, los chamanes, tenemos un gran ejemplo en toda Sudamérica y Centroamérica y también con otros en diversas partes del mundo. Entonces, sí, exactamente. Yo creo que con mucha frecuencia nosotros podemos encontrar distintas personas que tienen esos reconocimientos y que está vinculado, como tú decías, con los metasentidos, también con la percepción, porque para que puedan reconocer plantas, tierra, minerales y todo eso, los mineros, por ejemplo, saben leer muy bien la tierra, las piedras y todo eso, hasta para la profundidad o los fenómenos geológicos, ¿no? También lo pueden manejar muy bien. Entonces, ese tipo de inteligencia, tal vez hasta los antropólogos,
que están haciendo sus estudios, identifican ciertas cosas con mucha facilidad, ¿no? Esa es la línea, ese es el fundamento. Generalmente son habilidades las cuales son tomadas o minorizadas, que no simplemente deben quedar para personas que sean seguidores de la naturaleza, sino es la persona que reconoce su entorno, observa patrones y que integra en esto toda la capacidad de poder sacar provecho. Un ejemplo siempre va a ser los chamanes. El chamán como tal lee la temperatura del agua, por decir algo, entiende de las corrientes. Aparte de eso, conoce el olor de las plantas y puede emitir algún tipo de juicio de cuándo es el mejor momento de cosecha, pero veámoslo más a nuestro punto. Ya les di el ejemplo de los assassins, pero también en nuestra actualidad tenemos personas las cuales tienen gran capacidad de orientarse, que no están generalmente en la ciudad, pero que pueden hacer uso de estas habilidades. Y esas personas, por lo general, cuando toman alguna carrera, ya sea ingeniería, agronomía, o sea, destacan por todas las demás, porque tienen una habilidad innata para saber aprovechar el recurso. También todas las mujeres que han cultivado la tierra, que es el mismo concepto de la mujer chamán, que es de la mujer del sacerdote, esa persona que conoce, la matriarca que sabe preparar la medicina. Entonces, ese concepto, esa inteligencia, luego después que yo di esa primera charla, a mí me quedó más claro. Y de hecho fue revisar mis propios conceptos o mis ideas de acerca de ese tema. Fíjate que yo incluiría en este campo también a los chefs, a los nuevos chefs que están cocinando, por ejemplo, al aire libre o que están haciendo propuestas orgánicas, porque se están vinculando mucho con el entorno, mucho con la salud y el bienestar orgánico, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con este tipo de inteligencia porque cada vez la van desarrollando más y van reconociendo ciertas propiedades en ciertos productos o en ciertos frutos o raíces o tallos, etcétera, que la mayoría de las personas no lo sabemos. Y nada más hay que ver cuánta gente está haciendo videos acerca de esto. Digo, amas de casa o chefs reconocidos o jóvenes que se están interesando por estos temas, ¿no? No tan solo los jóvenes que están luchando por disminuir los efectos o los impactos en los cambios climáticos, sino mucha gente que sí tiene muy desarrollada esa sensibilidad. Y creo que hablaríamos de eso, que son sensibilidades que las personas alcanzan a tener, que no todas las tenemos, porque yo, por ejemplo, hay gente que me dice, pues estamos en la época de lluvia. Yo ni me acuerdo cuántas son las épocas de lluvia, ¿no? Y yo vengo de un lugar donde hay vegetación, donde hay frío, hay café, hay muchas plantas. Si voy a algún lugar, por ejemplo, cuando fui a Brasil, que conocí la floresta de Tijuca, que tiene más de 2000 tipos de especies y colores de verde, me impactó. Pero ya, o sea, fue como algo que yo vi. Y a mí me dicen, oye, vámonos de acampar. Y yo digo, no, paso. Yo prefiero irme a un spa. No es lo mío. Pero si no tengo desarrollada la inteligencia naturalística o natural, o vinculada con la naturaleza o con el entorno, en ese campo no la tengo desarrollada, en otro sí. Observo muchas cosas. Entonces, creo que eso es importante, que las personas nos demos cuenta que tenemos desarrolladas las inteligencias para ciertos aspectos y no para todo lo que incluye o lo que Howard Gardner incluye en un espectro de cada una de las inteligencias, ¿no? Les hago este comentario y las personas que vean este video les voy a recomendar que vean nuestra siguiente serie, que sería una de las series que vienen, que es Divergente, y habla acerca de personas con diferentes capacidades. No todos vamos a tener la misma habilidad. De repente habremos personas que tenemos menos inteligencia musical, por decir algo. Habemos personas las cuales tenemos habilidades lógico-matemáticas más desarrolladas. Pero ese es el juego, es esa combinación que somos nosotros. Y reconociendo nuestras diferencias es lo que nos hace únicos. Pero también la capacidad de poder, de alguna u otra manera, desarrollar aquellos que no tenemos plenamente desarrollado. Eso me lleva a la serie de consejos que siempre damos. El primer consejo que yo les daría para desarrollar esta inteligencia es
Yo lo repito en otros videos. Salgan a caminar, salgan al parque, hagan alguna actividad al aire libre, pero háganlo siempre en el mismo sitio que ustedes les haga sentir mayor comodidad. Pero ese día, centren su atención en el entorno. Van a poder ver detalles una vez. En la siguiente ocasión, háganse la misma rutina. Vean el entorno y van a poder conseguir detalles, incluso olores que no han percibido. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro se ve obligado a reconocer patrones y hay algo que es importante. El cerebro cuando hace un primer patrón, cuando lo vuelve a repetir, él hace como un rompecabezas. Él va uniendo los factores que no tenía o que enriquecen más esa visión hasta ser en un momento lo más perfectible posible. Ese es el primer consejo que yo les daría. Muy bien. Un consejo que yo les daría es que no usen audífonos ni música, porque eso inhibe la posibilidad de darse cuenta de lo que está pasando, porque en todo caso nuestra atención se va hacia la canción o hacia la llamada. Incluso yo, seguramente les ha pasado que mientras estamos caminando, vamos hablando, siguen caminando, no se dan, a veces se atraviesan y no se dan cuenta si viene un auto, etcétera. Entonces no están conectados con el entorno. Están conectados con el interno del teléfono y eso no les va a ayudar. Y sobre todo se ponen en riesgo. Entonces ese es un segundo consejo que yo pongo ahorita, que de verdad regálense un espacio para que puedan percibir esto que Luis nos está comentando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro, Luis? Hay algo que me gusta bastante y es un ejercicio al cual no se necesita tener gran cantidad de recursos. Si tú puedes ir a un restaurante importante, si tú puedes tener una serie de víveres o una serie de comidas diferentes, olores, sabores, muy, muy bien. Eh, Perfecto. Pero haz algo. Cuando te toque ir a comprar la comida, los vegetales, date un espacio para sentirlo, la textura, date un espacio para ir al supermercado y vas a ver unos que tienen determinadas características, pero en los mercados populares tienen otras y cuando vas al pueblo van a tener otras. Intenta siempre que puedas, que te dé el tiempo ir y buscar tus propios vegetales. Hay algo que es importante y no despreciemos nunca esto. Tenemos años de evolución, años como especie. Hay una frase que nunca me gustó, que dicen que el hombre soltero no sabe cocinar y que nunca sabe diferenciar los vegetales. Ahí yo me atrevería a decir, no estoy de acuerdo, porque nuestro cerebro reptil está hecho para tratar, oler y sentir aquello que posiblemente cause algún efecto dañino para el cuerpo. ¿Y cómo lo sé? Por el olor ácido, por el olor avinagrado, por el olor fétido. Y esas diferencias, por pequeñas que sean, el cerebro o la habilidad más tosca lo va a sentir. Háganlo. Y van a ver que se va a generar un nivel de satisfacción cuando tú consigues algo que sí es propio, que sí es bueno, que sí es útil, acto. Y eso trae un circuito de recompensa en el cual yo mismo me produje la comida que consumo, pero yo mismo tengo la habilidad de poder diferenciar. Eso también va a reforzar nuestras habilidades de autoconocimiento. Les va otro consejo, otra idea. Cultivar plantas o cultivar sus hierbas de olor para cocinar. Cultivar plantas y cuidarlas es muy interesante porque además darse cuenta cómo germinan, cuántas flores dan, una planta que nunca te habías imaginado que resulta que sí da una flor y que da una flor al año. Entonces nos crea una conciencia de la naturaleza que se puede tener en casa y que implica cuidado y que implica entender la tierra, implica entender el agua, las cantidades de agua. Y eso nos da de verdad que aparte de que nos sirve como relajante, nos sirve para meditar, nos sirve para tener más paz, también nos da recompensa cuando vemos que ya salió una flor, que ya salió, eso es muy bonito. Entonces, creo que hoy está muy de moda las mini plantitas. Bueno, si esas te gustan, pues cuida de las mini plantitas o los cactus o lo que quieras, pero eso también te conecta con ese tipo de inteligencia porque vas a adquirir otro conocimiento de ciclos de vida, de condiciones, de circunstancias, de otros seres vivos, ¿no? Y eso creo que es importante.
Muy bien, ¿con qué cierras, Luis, de este capítulo? Bueno, como siempre es un placer, es un gusto y recordándoles que trabajemos de manera integrada. Todo lo que traemos acá de alguna otra manera no es simplemente la experiencia teórica, es la experiencia personal y el hecho de que cada vez que hacemos esto, hacemos salud mental y es para ti. Nunca olvides seguirnos por nuestros canales y sobre todo ese material que estamos dando por las diferentes redes, las redes de Josefa, mis redes, estamos plenamente a la orden, así que no dejen de seguirnos. Claro que sí, de verdad que para nosotros es un placer compartir con ustedes y sobre todo el otro tip o consejo que a mí me gustaría darte es que compartas esto con tu familia, porque eso te va a ayudar a respetar las distintas cualidades o las distintas habilidades o inteligencia que cada integrante de tu familia tiene y también entender que no es necesario que tengamos todas, es conveniente, prudente, saludable que entendamos que cada quien tiene ciertas habilidades y que respetemos las que cada quien tiene y que aprovechemos las cosas que están potenciadas en alguna persona. No tengo por qué saberlo todo y puedo preguntarle, oye, ¿tú qué sabes de esto? Que seguramente lo haces, pero hay ocasiones que lo haces y uno se incomoda porque no sabe de esto, no sabe de aquello. No necesitamos saber todo, necesitamos preguntar, necesitamos orientarnos. Entonces, comparte con tu familia esta información, con personas que crees que les puede beneficiar y que les va a dar más paz, porque con conciencia nosotros podemos actuar diferente, porque esos momentos que nos regalamos para entender, para saber, para reflexionar un poco más acerca de lo que somos nosotros como seres humanos en este mundo y para actuar de manera distinta, porque el bienestar es rentable y adentro es la clave. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.